Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de estrategias ganadoras de trading. En el vídeo de hoy vamos a hacer una cosa que normalmente no hace nadie, y es que vamos a analizar si realmente los patrones de velas funcionan, si son estadísticamente representativos. Así que, sin más dilación, vamos con la intro. Como hemos dicho, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño estudio sobre las velas japonesas. Concretamente nos vamos a centrar en este patrón, en el patrón del Bearish Harami, que básicamente es un patrón de reversión donde, después de una vela verde, como podéis ver aquí, que envuelve completamente a la siguiente vela, pues se produce un cambio en el patrón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es ver si realmente este patrón tiene una significación estadística, si realmente funciona. Y me decidí a hacer este vídeo por un comentario que de vez en cuando le he escuchado a Víctor, el psicólogo del trading, donde nos dice que, que la mayoría de la gente escucha por ahí que hay un patrón que funciona, que tal y que cual, pero que no se para a analizarlo ni a estudiar si ese patrón realmente pues funciona. En este vídeo yo os voy a enseñar una metodología para que vosotros mismos con Strategy One, que es la herramienta que yo uso, pues podáis hacer este tipo de estudios. Lo primero que vamos a tener que hacer es, pues programar nuestro patrón, nuestra pauta, y como podéis ver aquí tenemos la señal que ha entrado. Y como hemos dicho que es de cambio, aquí se supone que hay una tendencia alcista, se da el Bearish Harami, y entonces a partir de este punto debe de haber un cambio en la tendencia, y se esperaría pues lo que ha ocurrido aquí, que es que pasemos de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Como podéis ver, la pauta está aquí programada, y aparte de esta programación de velas, lo que hemos puesto es que para que se dé esta señal de entrada debemos de tener también pues una tendencia previa alcista, ¿vale? Esta tendencia previa alcista la hemos establecido mediante esta línea, que decimos que la media móvil exponencial de 14 periodos pues debe estar creciendo. Si se dan estas condiciones, entramos con una señal en corto, y es una entrada a mercado que no tiene mayor historia. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho a partir de este archivo? Pues a partir de este archivo lo que vamos a hacer es, irnos aquí al módulo de optimización. Vamos a hacer una optimización simple donde cargamos, como podéis ver aquí, el Harami Bearish, el archivo, y lo que vamos a hacer es, ver con qué configuración de salida por barras obtenemos el mayor factor de porcentaje de ganadoras. ¿Por qué? Mirad, con esto lo que estamos buscando es ver cuánto acierta
este patrón, cuánto acierta con la mejor configuración por salida de barras. ¿Por qué lo hacemos así? Pues mirad, cuando nos venimos aquí, lo que hacemos es, en la optimización, si os dais cuenta, aquí, en esta sección, le decimos que nos busque la mejor salida por barras, buscando salida desde 4 barras hasta 300 barras en pasos de 1 en 1. Que nos haga toda la búsqueda de estas posibilidades y que se quede únicamente, fijaros que pone The Best Optimization, que se quede únicamente con la estrategia que tenga un mayor porcentaje de ganadoras. Y esto lo he configurado aquí. Aquí, en el fitness, fijaros que tengo marcado únicamente el winning percent. Esto lo que va a hacer es que de todas las posibles combinaciones, aquí me va a aparecer únicamente la mejor optimización o la optimización que me da el valor más elevado de winning percent, que como veis está aquí. Muy bien. Fijaros que esto es el AUDCAD para M5. Yo le daría a Start una vez que hemos cargado además aquí el archivo y empezaría la optimización. Fijaros que lo primero que hace es que carga el archivo original, como que lo tenéis aquí, y después va haciendo las diferentes optimizaciones. Aquí vamos viendo el número de barras para el que el winning percent es mayor. Y fijaros que después de hacer todas las optimizaciones, nos dice que saliendo a 6 barras, el porcentaje de ganadoras es del 55,08. Bueno, pues bueno, aquí además podéis ver la optimización tal cual. Pero, ¿qué ocurre? Pues que yo quiero que me haga esta búsqueda para todos los pares, mayores, ¿vale? Para todos los mayors del Forex y también para algunos cruces. Para ello, lo que he hecho es que he creado este proyecto, como veis lo he llamado Winning. He creado, perdonad, este proyecto que veis aquí, que se llama Winning Percent Project, donde he puesto los diferentes mayors y algunos cruces. Todo ello son optimizaciones simples, como veis aquí, donde me quedo con la mejor optimización. En este caso lo voy a hacer para M30, como veis aquí. Y bueno, pues voy a borrar todos los databank. Le doy a empezar desde el principio. Y fijaros que empieza a funcionar el proyecto. Bien, como veis, pues ya tenemos aquí en el AUD dólar, tenemos la estrategia original y la mejor optimización. En este caso es a salida 26 barras y de esta manera en M30 pues obtiene un 50,26% de señales ganadoras. Bien, bueno, vamos a esperar que terminen todas. Ya han terminado. Veis que aquí tenemos el euro dólar, libra dólar con su porcentaje de ganadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿y qué es lo que hago cuando tengo ya toda esta información? ¿Qué es lo que hago? Pues mirad, he creado aquí una tabla de Excel. En esta tabla de Excel, como veis, tengo los mayors y algunos cruces. Ya he hecho la temporalidad de M5 y de M15, donde he apuntado todos los porcentajes
de acierto, que son el winning percent, y también con qué número de barras se ha obtenido este porcentaje. Como veis, lo tengo hecho para M5 y para M15. Ahora ya solo faltaría pues hacerlo, por ejemplo, para M30. ¿Qué es lo que haríamos para M30? Pues nos vendríamos aquí. A ver, esto donde lo tengo, aquí. Y bueno, pues vendríamos par por par, por ejemplo, el USD, perdón, dólar, y veríamos que es 26 y 50,26. De esta manera nos vendríamos aquí y pondríamos salida 26 y 50,26. De esta manera lo iríamos rellenando. Y de esta manera al final pues podríamos hacer gráficos como estos, donde para M5 podemos ver que los pares que tienen un mayor porcentaje de ganadoras son, pues por ejemplo, la libra dólar, el AUD-CAD y también el AUD-NZD, AUD-Kiwi. Esto es solo un ejemplo que os propongo de cómo, de cómo trabajar con Strategic One para utilizarlo como una herramienta de investigación. Yo voy a seguir haciendo esta tabla y cuando la tenga terminada pues os la presentaré para que veáis si realmente esta pauta pues tiene realmente un sentido usarla, porque imaginaros que no encontrásemos ningún par en el que tuviera más de un 50%. Para mí lo ideal sería que tuviera en torno a un 60%. De hecho, podéis ver aquí como, por ejemplo, en M15 el par AUD CHF o el par AUD Kiwi en M15 se encuentran en torno a un 60% de acierto. A partir de aquí, de un 60%, yo creo que ya podemos considerar esta pauta en estos pares y en esta temporalidad suficientemente robusto para trabajar con ellos. Pero como siempre os digo, no os creáis todo lo que se dice por las redes, incluso en los libros. Es muy necesario que toméis vuestros propios caminos de investigación y validéis toda esta información. Bien, no quiero que el vídeo se haga mucho más largo. Como siempre, aprovecho para deciros que si la información que os damos en el canal os parece interesante, pues suscribiros, es gratis y nos ayudáis mucho a que el algoritmo de YouTube cada vez nos trate mejor. Danos un like si te parece interesante y comenta en la caja de comentarios pues todo aquello que crees necesario o todas aquellas dudas que te gustaría que os resolviéramos. Y bueno, en la medida de lo posible ya vais viendo que vamos contestando prácticamente todas las cuestiones. Muy bien, como hemos dicho, espero que el vídeo os haya sido interesante. Acordaros que el día 11 de mayo tenemos un taller, el primer taller que voy a dar sobre la creación de una estrategia paso a paso, y que para, si estás interesado en matricularte, pues te dejaré toda la información en la descripción del vídeo. Así que nada más, un abrazo muy fuerte y hasta luego.